Entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, el conflicto de mayor envergadura vivido hasta este momento. Tuvo varias características novedosas: movilización de grandes ejércitos, hasta 70 millones de combatientes, implicación del conjunto de la población civil. Los hombres jóvenes eran reclutados y las mujeres pasaron a ocupar sus puestos en la fábrica. Uso de la propaganda para movilizar la opinión pública contra el enemigo. Gastos incalculables. Los gobiernos diseñan planes económicos, lo que se conoce como la economía de guerra, y transforman sus industrias con el objetivo de fabricar armamentos. Consecuencias devastadoras: millones de muertes, heridos, éxodo de millones de personas, grandes movimientos de refugiados, etc. Participación de países europeos y no europeos, así como territorios coloniales. Guerra. Las causas de esta guerra se gestaron desde finales del siglo XIX, por eso muchos la llaman la guerra anunciada. Entre las principales causas destacan rivalidad entre las potencias coloniales por conquistar y controlar más y más territorio, enfrentamientos entre Francia y Alemania que venían desde la época de la unificación alemana, cuando Alemania conquista las regiones de Alsacia y Lorena, que hasta entonces habían sido francesas. Tenían buenas minas. También se van a enfrentar por territorios en Marruecos. Ambos países querían liderar Europa. Enfrentamiento entre Alemania y Gran Bretaña por controlar las rutas marítimas y el comercio. Conflicto en las Balcanes. Esta zona era un mosaico de diferentes pueblos que habrían estado dominados por el Imperio turco y que poco a poco habían conseguido independizarse. Grecia, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Montenegro. Austro-Hungría y Rusia, ambos grandes imperios y que rodeaban la zona de los Balcanes, se van a enfrentar por dominar esta zona, con alto valor estratégico ya que se situaba en el Mediterráneo y tenían salida al mar sobre todo para Rusia. Armamentos y alianzas. El malestar que existía entre las grandes potencias originó una carrera de armamento. Los estados invirtieron grandes cantidades de dinero en armas y ejércitos. Asimismo, temiendo la guerra inminente, las potencias se lanzaron a un complejo sistema de alianzas militares que llevaron al nacimiento de dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, que cambiará de bando posteriormente. Y la Triple Entente estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la que más tarde se sumarán los Estados Unidos. La guerra. El 28 de junio de 1914 fue asesinado en un atentado en Bosnia el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. El atentado fue perpetrado por un estudiante bosnio relacionado con los nacionalistas serbios. Este hecho tan grave llevó a Austria a declarar la guerra a Serbia. Rusia intervino para ayudar a Serbia y así todos los estados fueron entrando en cadena en la guerra para apoyar a sus aliados. La guerra fue larga, de 1914 al 18, y tuvo varias etapas fundamentales. La guerra de movimiento. En un primer momento, Alemania ataca Bélgica y Luxemburgo entra en Francia, llegando muy cerca de París. Pero los ejércitos francés e inglés consiguen reorganizarse y detienen a los alemanes en la batalla del Marne. Los alemanes también avanzaron rápidamente hacia el este, pero fueron detenidos por los rusos. Trinchera. Tras los primeros avances rápidos, los ejércitos se frenan y se inmovilizan, apareciendo los frentes estables y las trincheras. Esta etapa de la guerra fue muy dura, meses viviendo en las trincheras y en muy malas condiciones. En este momento se hizo necesario buscar nuevos aliados que aportasen más soldados, pero la balanza no se inclinaba hacia ningún lado y la guerra continuaba. Los alemanes lanzaron una gran ofensiva para romper el frente francés en la batalla de Verdún sin éxito. En 1918 ocurren dos hechos. El ejército austrohúngaro fue vencido y pidieron la paz. El desgaste era notable y revoluciones de soldados y obreros empiezan a surgir en Alemania. Ante el miedo de que ocurriese lo mismo que en Rusia, deciden pedir la paz.